aquí estamos con los muchachos de La Esperanza. Acá nos va a explicar un poco cómo es el tema de los tambores. Bueno, ahí es como se baila. Saludos nuevamente amigos y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estamos frente a la Catedral de Maracaibo porque aquí se va a concentrar el primer encuentro regional de chimbanglé. Acá tenemos los tambores, pero ¿qué es el chimbanglé? Bueno, el chimbanglé son personas que tocan este tipo de tambores a un santo, el santo negro San Benito de Palermo. San Benito de Palermo es un santo negro, era un santo africano, un religioso africano que nació en África, lo llevaron para Italia, estuvo en Italia y murió en Palermo, en Italia, ¿no? Y bueno, se le atribuyen muchos milagros de sanación, de cuestiones, incluso fue beatificado como en el año 1700 y pico por el Papa de aquel entonces. Y acá en lo que es el estado Zulia se le rinde mucho culto al Santo Negro, sobre todo en el sur del lago de Maracaibo, Cabima, Ciudad Ojeda, la costa oriental del lago de Maracaibo. Trajeron a este santo hacia Venezuela para inculcarles como la religión católica a los esclavos africanos de las plantaciones de plátano del sur del lago de Maracaibo. Entonces aquí, desde ahí se empezó a desarrollar esa cultura a San Benito y bueno, ahí le tocan estos tambores, estos chimbanglé, cada vez que sale San Benito, una procesión, en un evento, en una fiesta, en un velorio. Los creyentes de San Benito, bueno, están estas personas que tienen los tambores estos, son un grupo de varias personas. Ahora vamos a ver si entrevistamos a alguien, le preguntamos bien, pero bueno, hay muchos grupos de chimbanglé, de chimbangleros que tocan este instrumento, estos tambores que son, como vemos acá, hay varios tipos de tambores, ¿no? Llevan varios tipos de ritmo. No desconozco bien cómo funcionan, pero sé que, por ejemplo, tienen este que es más grande, tienen estos que son más pequeños, que tienen diferentes tonalidades. Pero bueno, vamos a preguntarle a alguna persona que sepa más de esto, alguno de ellos, pero hay varios grupos. Entonces esto va a arrancar acá, este evento de los chimbangleros, el primer encuentro regional de chimbangleros del estado Zulia, y hay muchos grupos. Así que vamos a ver un poco de qué va. Acá, bueno, los amigos me explicaron muy bien lo de San Benito, la historia, y acá nos va a decir uno, sin salir en cámara, no quieren salir en cámara, pero nos va a explicar los ritmos de los tambores. Ajá, decime, este se llama el respondón, el grande este. Tambor hembra. Tambor hembra. Que son estos dos, aquí y este. Este es el cantante y aquel es el cantante. Las tres requintas, que son estas. Tres requisas se llaman estos, que tienen blanco aquí el... Lo que pasa es que estas son de cuero sintético, pero originalmente son de cuero de chivo. Este es cuero de res. Cuero de res, y lo original es cuero de chivo. Usan cuero de chivo, pero nosotros estamos usando ahorita cuero sintético. Eso, pero estos sí ya tienen cuero... Sí, ya ese es cuero de res. De res. O cuero de chivo. ¿Y esta madera de qué tronco? Esta madera es de hoja ancha, la mata se llama hoja ancha. Mata de hoja ancha. Esto es original, con un árbol original, sí. No es algo... De tablita, no. Algo hecho... Esto es natural. Natural, un árbol, ¿cómo se llama, dijiste? Hoja ancha. Mata de hoja ancha, hacen el tronco con el cuero arriba. Y este es el hembra, ¿cómo es que correcto, tambor hembra. Este es el respondón. ¿Cuál más me dijiste? Cantante. El cantante, dos cantantes. Media golpe y las dos hembras. Media golpe y dos hembras, ¿sí? ¿Cuántos son en total? El grupo se conforma originalmente de 7 tambores. Son 7 tambores, todos son 7 tambores, los de ahí, pero todos. Aquí en la parte del sur, donde nosotros venimos, que del sur del lago, nosotros le asignamos más tambores. Ah, ok.
para asignar más vasallos. Y son siete, ¿cómo llaman? Vasallos, ¿no? Son 7 vasallos. Y un capitán, que el primer capitán, el segundo capitán, primer capitán de plaza, segundo capitán de plaza. El capitán es el que marca el ritmo, digamos, que correcto, serías vos en este caso. La bandera es la que va limpiando el camino por donde va a pasar el santo. El capitán va detrás de la bandera y el santo, la imagen, va detrás del capitán. Ah, está bien, muchas gracias por el... No quiso salir en cámara, pero bueno, nos explicó bien, ya que yo no tengo ni idea. Después vamos a entrevistar a ver si hay alguno de otro grupo. Hay varios grupos, ¿no? En bastantes personas. Ya el señor, el otro, nos explicó bien la historia de San Benito, pero mejor no me la pudo explicar. Pasa que no quiso salir en cámara, pero muy bien explicado realmente. Me explicó bien toda la historia del nacimiento de San Benito hasta cómo llegó a Venezuela. Y nada, vamos a seguir recorriendo. Todavía no arrancó esto, por lo visto. No. Era a las 9, pero todavía no arrancó. Vamos a esperar que arranque porque va a estar bastante interesante. Y bueno, muy interesante la historia del Santo Negro. El primer Santo Negro, me dice acá el compañero, el primer Santo Negro y el primer esclavo africano en obtener la libertad en Europa, ¿no? En esa época, San Benito de Palermo. Y bueno, después lo trajeron para Venezuela, los capuchinos, monjes capuchinos, para intentar evangelizar, digámoslo así, a los africanos, esclavos africanos que estaban en el sur del lago de Maracaibo y tenían sus propias costumbres. Por eso que los tambores y las cuestiones, y va más tirando hacia la cultura afroamericana, de Venezuela, también parte de Colombia, pero se arraigó mucho acá en el Zulia, sur del lago de Maracaibo, Cabimas también. Llegó un poco más tarde a Cabimas, me está explicando acá el señor, por el tema de cuando reventó el pozo petrolero Barroso, que como que no podían parar el bote de petróleo ese, y bueno, trajeron al santo, a San Benito, hacia Cabimas, y de ahí fue que se hizo bastante popular en lo que es Cabimas, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar que arranque, vamos a ver si entrevistamos a otras personas, pero ya estamos bien informados acerca de cómo es el conjunto de tambores, que cuando arranque lo vamos a estar escuchando, vamos a estar viendo la rítmica. Bueno, todavía no ha empezado el evento y hay muchos, le llaman vasallos a estas personas, a este grupo de personas que tocan los tambores, y como nos explicó esta persona, hay diferentes grupos de tambores, hay muchos, bueno, no quisieron salir en cámara, o había uno que estaba trabajando pero escapado, entonces me dijo que no, pero me explicó bien toda la historia de San Benito realmente. Incluso me explicó porque cuando hacen la procesión a San Benito en Cabimas, sobre todo, suelen echar ron a la figura de San Benito. Entonces me explicó bien por qué eso fue como que se separó un poco la realidad, y dice que cuando llegó el santo a Cabimas, llegó en un lugar de un lugar de mala fama, ¿no? Donde había prostitutas y cuestiones, y gente alcohólica, donde se ejercía un poco la prostitución, un lugar de estos, zona roja, lo que llamaríamos ahora. Y entonces, al pasar la imagen de San Benito, la gente que estaba bebiendo ron ahí empezó a botar el ron en el piso, en respeto, ¿no? a la figura, al santo. Y de ahí como que se tomó de que había que echarle ron, pero en realidad cuando iba pasando la imagen de San Benito por Cabimas, cuando llegó a Cabimas, la gente que estaba bebiendo empezó a botar el ron en el piso, ¿no? Esto es lo que nos explicó este señor, y que de ahí se desvirtuó la historia real, y por eso que en Cabimas le suelen echar ron al santo cuando es la procesión, pero no es algo más de una cultura de paganismo, como dice esta persona, que están tratando de sacarlo, de quitarlo, de eliminar esa mala práctica hacia el santo, porque el santo San Benito no bebía alcohol, no tomaba ron, pero bueno, se fue como desconfigurando ahí esa cuestión, ¿no? Y acá está la iglesia, la iglesia, esta también es una de las primeras iglesias que hubo en Maracaibo, data del año de 1500, pero no es la primera iglesia está en Los Aticos. Esta realmente fue la segunda iglesia, en el año 1500 y algo se construyó
la catedral de acá de Maracaibo, muy bonita. Por cierto, acá también adentro de la catedral está el Santo Negro, que vamos a hacer otra historia cuando vengamos, muy interesante, del Santo Negro, del Cristo Negro, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué tal. Ahí está el famoso cepilladero. Están practicando lo que es la niña con bueno, imagínense que son 3 tambores nada más que lo están practicando. Imagínense todos los demás, el sonido que hace, se escucha a varias cuadras de distancia cuando vienen los sanbeniteros. Tienen diferentes ritmos, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver. Todavía no ha arrancado esto. Cuando arranque esto va a ser una locura porque hay varios grupos de vasallos. Incluso está la niña aquí, mirá qué linda que con la luchita de San Benito. Aquí también hay otros grupos, todos con sus uniformes. Incluso este tiene unas bailarinas, parece, unas chicas. Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver que empiecen. Mira qué pintoresca estas personas con sus trajes. Bueno, en este momento está en una misa, hay varias imágenes de San Benito. No me dejaron entrar porque está a reventar, pero hay varias imágenes de San Benito de los diferentes grupos, no sé. Van a salir, van a dar un recorrido, después van a entrar, después van a volver a salir y cada grupo va a estar tocando, me imagino. Voy a esperar un rato, pero la verdad que a mí me fascina la historia de Venezuela, y esto es parte de la historia del estado Zulia, ¿no? Cómo llegó un santo italiano a Venezuela, Santo Negro, y lo tomaron los esclavos africanos como propio. Muy interesante. A los tambores le colocan unas cuñas acá para que estire este nylon, este hilo, ¿no? Para que apriete, para que el cuero que está arriba quede bien tensado, como podemos ver acá. Son de esta manera. Todos los tambores llevan unas cuñas que lo atan a lo que es el cuero de chivo, me está diciendo el señor, a veces cuero de vaca. Entonces con estas cuñas hace que esto quede bien elástico el cuero, ¿no? Muy interesante la técnica que usan de estirar el cuero de arriba con cuñas de madera, con esto mecate que le llaman en Venezuela. Bueno, parece que va a salir San Benito. Acaban de lanzar un cohete, algo, y la gente se alborotó. Pueden ver que ya están empezando a agarrar los tambores. Que se están poniendo en posición. Bueno, aquí estamos con los muchachos de La Esperanza. Acá nos va a explicar un poco cómo es el tema de los tambores, cómo es Ya me estuvieron explicando un poco, pero no quisieron salir en cámara. Bueno, explícame. Aquí estamos un segundo, una requita. Esto es un cuero chivo, cuero de vaca. Esto es un tambor, allá está el mayor, el respondón. Este le pregunta a él y a qué le responde. Ok, bien. Este la acompaña tapando un poco el bajo. Acompañante. La hembra es ¿la requinta o la hembra? La hembra requinta. Los demás son puros machos, medio golpe, segundo mayor. Y el mayor es el grande, aquel. Grande. Muy jugo. Ahí está. Este sí quiso salir en cámara. Bueno, acá los muchachos de La Esperanza. Bien, acá
Veo que llevan unas cuñas para apretar, para la afinación del palito, este palito, por fuerte, tan finito. Claro, porque si le dais con otro palo, no te va a sonar como debería sonar y además se puede romper el cuero. Ya, yo veo, y este, por ejemplo, que es más para este cuero de chivo, mayor amplificación. Aguanta más. El de cuero chivo, este cuero de chivo. De vaca. De hembra cuero de chivo. Hembra cuero de chivo. Y con eso, si se te desafina, ¿cómo hacer? Lo van ajustando aquí, lo van martillo. Lo van apoyando. Excelente, muy bien. Bueno, esperando acá a la salida de Santo Negro, San Benito, con los muchachos.
diferentes imágenes de San Benito, de los diferentes lugares. San Benito La Esperanza, que eran los muchachos que estábamos viendo afuera, de los varios grupos. Ahí está otro, ahí está ya otro, aquí hay dos más. ¿De dónde? Los Aticos aquí en Maracaibo. Cabima, Ramón Ochoa, aquí hay otro, María Cepeda, más pequeño. Bueno, esto un poco la cultura africana. Como pueden ver, hay muchas personas de tendencia afrodescendiente, como el señor aquí. Bueno, como lo dije, esta es una de las primeras iglesias que se construyó en Maracaibo, pero no es la primera, ya que se descubrió hace unos años, hace unos cuantos años, que la primera iglesia donde llegaron los primeros fundadores de Maracaibo, el señor Ambrosio Alfinger, fue en Los Aticos, que después la vamos a ir a ver por donde está la Upaca. Ahí fue realmente la primera iglesia que hubo en la ciudad de Maracaibo. Este lugar viene después, pero este lugar es del año fundado desde el 1500 y pico. Bueno, ahí está el Cristo Negro de Gibraltar, que fue traído a la ciudad de Maracaibo, porque en un incendio se quemó, pero no se dañó, pero quedó negro por las cenizas, el humo, el hollín. Ese Cristo tiene más de 500 años, 600 años, allá eso fue por los años 1500, 1600. Y de Gibraltar lo trajeron acá. El Cristo Negro, una historia súper interesante, muy interesante. Y esta es la segunda iglesia más importante, la catedral. Ahí va llevando a San Benito. Bueno, ahí van saliendo los San Benito hacia la calle de las diferentes parroquias, de los diferentes vasallos que le llaman acá. Van saliendo ahí de los diferentes lugares, ¿no? Hermano, disculpe mi ignorancia, ¿para qué sirve el palo este que veo que todo el mundo... Usted es el mayordomo, después viene el capitán. Usted es la figura principal, la que va llevando el estandarte, como quien dice. Ah, ya, los que llevan el palo son los mayordomos y los capitanes de San Benito. Gracias por la información. A que somos un poco ignorantes en el tema, pero muy interesante la historia de San Benito y todo lo que lleva detrás, ¿no? Bueno, ahora salen los San Benitos en procesión de todos los lugares, de todos los sectores. Hay de Cabima, Ciudad Ojeda, Maracaibo, Los Aticos, Gibraltar, hay de muchos lugares. Y ahora van a una procesión. Aquí dándole la vuelta a la Plaza Bolívar de la ciudad de Maracaibo. Qué bueno que están los mangos eso, ¿no? La carreta con los mangos. Es ahí la alcaldía de Maracaibo. Bueno, una cosa que no me había dado cuenta es que se conmemoran 500 años del nacimiento de San Benito. El jubileo, ahí está. 500 años del nacimiento de San Benito de Palermo. Por eso que también
la fiesta que se está llevando aquí, digámoslo así, por el 500 aniversario del nacimiento de San Benito. Acá está una señora con digamos, atuendo tan pintoresco y otra señora por ahí con otro atuendo pintoresco. Estoy preguntando qué significa la falda. Ahora sí, ¿qué significa la falda o el atuendo que... La falda con la que se baila San Benito. ¿Cómo dijo que se llama? Saya. La saya con la que se baila San Benito. No había visto, muy pintoresco. La señora de aquí. No lo había visto. Entre toda la gente creo que las primeras personas que veo que usan este tipo de atuendo, ¿no? Bueno, ahí es como se baila